Estoy seguro de que más buena fortuna vendrá hacia nosotros mientras yo pueda entender el orgullo de obtener una residencia a través de los propios esfuerzos. Simplemente ser un aprovechado no garantiza tanta suerte. Sacudí la cabeza con incredulidad y decidí internamente no involucrarme en lo que vendría después y reflexioné sobre mi próxima situación de vida. Mi nombre es Kate, tengo 32 años. Tengo experiencia como inversionista. Entré al mundo de las inversiones bajo la influencia de mi padre rico, después de recibir orientación básica de él. Rápidamente me quedé absorto y a menudo descuidé mi paso para invertir desde mi habitación. Mi camino en la inversión. Mi hermano mayor James siempre se burló de mí con palabras duras. El fracaso de una hermana. Las palabras que soltó siempre fueron desagradables para mí. James una vez asistió a una universidad privada mediocre, pero sorprendentemente abandonó debido al aburrimiento de sumergirse en el mundo de los clubes de striptease masculinos. Todos reconocían el atractivo de James para las mujeres, por lo tanto, su éxito como stripper era inevitable. Como stripper aumentó drásticamente los ingresos del club de striptease, se ganó la confianza del propietario del club e incluso se le confió la gestión de una nueva sucursal. El club de striptease de James tuvo un inmenso éxito y obtuvo una considerable. Cada vez que regresaba a casa se jactaba de sus ingresos y nuestra madre disfrutaba escuchándolo, aunque derrochaba el dinero de nuestros padres en la matrícula universitaria. A veces quería reprender a James. Me mira con lástima aconsejándome que eres tan sencillo, trata de vestirte más como una niña y ser más linda. Mientras yo solía tener animadas discusiones sobre inversiones con mi padre, él luchaba por mantenerse al día con la digitalización moderna. En última instancia, la intuición es lo que importa en estos asuntos y dice esto. Parecía estar en un camino que desde mi perspectiva era bastante arriesgado. Para ser honesto, mi relación con mi madre no era muy buena en el pasado. Consideré vivir por mi cuenta. Sin embargo, a medida que mi nombre se vuelve más reconocido como una inversionista que garantiza la privacidad, se ha vuelto cada vez más importante. Por lo tanto siento que vivir solo es riesgoso y sigo viviendo con mis padres. Además, mi deseo de vivir en un ambiente más seguro se ha fortalecido y desde el punto de vista de la inversión decidí comprar un apartamento de lujo. Y Consuelo. James pensó erróneamente que mi padre compró el departamento y vino a nuestra casa emocionado cuando nos mudamos. ¿Hiciste algo increíble, papá? Bueno, sí, respondió no queriendo involucrarse en ningún problema. Permanecí en silencio sin embargo, no podía imaginar en ese momento que el evento luego conduciría a problemas imprevisibles. Sinceramente no me gustaba mucho Jennifer, aunque parecía importarle su apariencia, había algo que le faltaba. Refinamiento de verdad, exclamó sonriendo. Pensé que eras como 5 años mayor. Las palabras de su boca tenían un tono burlón y combinado con el olor barato de su perfume trajeron un ambiente inquietante a la habitación. Por otro lado, Jennifer conquistó completamente a mi madre comportándose de manera muy amigable. Karen, ese vestido te queda maravilloso, tienes tan buen gusto. La colmó de halagos y mi madre quedó cautivada por el encanto de Jennifer. Vayamos de compras juntas la próxima vez, ella sugirió, y los dos se emocionaron. Mi padre también tuvo una impresión favorable de Jennifer y yo me convertí en un paria en la familia. Estos 4 parecían disfrutar de su autosatisfacción pensando que eran una familia maravillosa. La pareja visitó la casa con frecuencia después de casarse. Sin embargo, un día James terminó pidiendo dinero prestado a mi padre. Ahora que estoy casado, quiero dejar el club de striptease y abrir un nuevo bar. ¿Puedes ayudarme con eso? Mientras me preguntaba, mi padre parecía desconcertado. De esperanza y emoción, sin embargo, después de que el contacto con James cesó, los eventos dieron un giro inesperado. Sin importar cuánto tiempo esperáramos, no hubo contacto por parte de James. El departamento que alguna vez compartió James fue desocupado por la pareja sin mi conocimiento. A dónde fueron James y Jennifer era completamente desconocido. De las tareas del hogar cuidaba a mi madre y pasaba mis días esperando un mensaje de la pareja. Esos días duraron 5 años y ya tenía 32 años. Mi madre todavía estaba preocupada por el paradero de James, pero empezamos a sentir las limitaciones de continuar la búsqueda. Entonces de repente recibimos una llamada de James. ¿O soy yo? Perdón por hacerte esperar tanto. Escuchamos la voz alegre de James al otro lado. Estábamos confundidos, pero mi madre, con una voz llena de alegría, le preguntó: James, ¿dónde estás ahora? ¿Estás bien?
Entre lágrimas ella preguntó «¿Estoy bien? ¿Estoy bien? El negocio no salió según lo planeado y no pude verlos, James». Respondió en un tono alegre asintiendo entendiendo que ella dijo que no necesitaban preocuparse por las lágrimas de ese niño tonto. Nuestra casa ambos se veían bronceados y saludables. Mi mamá abrazó a James muy contenta por su seguridad. Jennifer me dijo «Kate, hace mucho que no nos vemos. Es sorprendente que no hayas cambiado en 5 años de una manera. Que no has envejecido en absoluto», dijo con una sonrisa alegre. Solo pude responder con un suspiro. Mis padres se llenaron de alegría, pero una gran emoción permaneció en mi corazón. Ese día pedimos comida para llevar lujosa para celebrar mi reunión con ellos. Por cierto, James, ¿dónde vives ahora? Bueno, esto podría ser difícil decir, pero actualmente nos hospedamos en un hotel, no tenemos un lugar a donde ir. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos aquí. Lamento mucho preguntar, pero podrían acomodarnos bien si ese es el caso, supongo. ¿No tenemos otra opción? Mi papá me miró brevemente y sentí que había algún significado oculto detrás de su mirada. Oh, porque Jennifer está aquí, puede que no haya suficiente espacio. Estaba a punto de decir algo sorprendido, pero Jennifer interrumpió. ¿No eres tú? Tengo la misma edad que yo, Kate. ¿No es un poco vergonzoso seguir viviendo en casa y estar soltera? Escuché de mamá que solo haces un poco de tareas domésticas y de lo contrario, te quedas en tu habitación. Miré a mi papá, pero él no dijo nada. Su expresión indiferente. Bueno, piensa en esto como una buena oportunidad. Deberías mudarte. Deja de chupar a nuestro padre. Mientras decía esto, Jennifer sonrió con aire de suficiencia a su lado. Bueno, Kate, necesitas volverte independiente dándote cuenta de que discutir con todos era feudal. Yo en silencio asentí entendido. Por otro lado, Jennifer abrazó felizmente a mi hermano. Sí, para que podamos vivir en este departamento de lujo. Sí, vivimos en un lugar como este. Siento que nuestra suerte cambiará. Con una sonrisa confiada, James habló con gran confianza. En mi corazón pensé sí. Estás viviendo de otra persona. Dudo que la suerte esté de tu lado. Reprimiendo mi exasperación, comencé a considerar nuevos lugares para mudarme. Finalmente dejé la casa y me mudé a un departamento seguro de una habitación con un alquiler razonable. La vida había comenzado allí y aproximadamente 3 habían pasado meses. Supongo que recibí llamadas implacables de James y muchos mensajes en la aplicación de mensajería. Cada mensaje me sorprendió. Recibí una carta de cobro muerta de su abogado apoderado. ¿Qué quieres decir? Es tal como dice, solo quiero que me devuelvas el dinero que papá te prestó. James se agitó aún más ante mis palabras. Ese extracto bancario se ve extraño, casi no queda saldo. ¿Qué diablos hiciste? La voz de James tembló de ira. ¿Por qué no preguntas? Papá, después de eso decidí no responder a ninguno de los mensajes de James. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el tono de los mensajes de James cambió. Al principio, él era autoritario, pero a medida que seguí ignorándolo, James gradualmente reveló una emoción diferente. Hola, ¿estás vivo? Por favor, contáctame. Y los mensajes de James gradualmente se volvieron más desesperados. Recibí una orden de incautación de propiedad de la corte. Papá sigue diciendo que te pregunte qué está pasando. Al final, James envió un mensaje suplicante. Por favor, te lo ruego. Tanto papá como mamá están preocupados por los mensajes de James. Fueron sorprendentemente humildes, reflejaron la ansiedad y el arrepentimiento escondidos dentro de James. Por favor, ven a vernos. Una vez que pude sentir la lucha interna dentro de James por esas palabras, aunque encontré la persistencia de James un poco molesta, decidí dirigirme al apartamento con mi abogado. Cuando llegué, en el apartamento estaban allí mis padres, mi hermano y su esposa, en contraste con sus mensajes anteriores. James, enojado, me arrojó algunos documentos. Oye, ¿qué diablos es esto? Había una ira intensa en la voz de James. ¿Qué quieres decir con que tenemos un acuerdo solitario entre papá y yo, cierto? Simplemente lo reclamé porque no podía recuperarlo. He preparado todo, pero ¿hubo alguna discrepancia? James miró a su padre con una expresión sorprendida y temblando. El padre dijo que estos SIU familiares son solo formalidades, ¿cierto? Habló con un tono esperanzador. ¿De qué estás hablando, papá? Hice este documento desde el principio para asegurarme de que no se aprovecharan de mí. Respondí con firmeza.
Luego le lancé un paquete de y se escribió una cantidad asombrosa en esos SIU, alcanzando un total de millones. Se reveló que entre ellos estaban los $300,000 que mi padre le había prestado a mi hermano en el pasado. Recordé las últimas palabras de mi padre. A pesar de permanecer en silencio, James examinó el SIU y miró a nuestro padre con una expresión de asombro. «Papá, ¿estaba esta cantidad también incluida?» «Pensé que era dinero que ganaste», James exclamó. Sin embargo, nuestro padre no dijo nada y se quedó quieto mientras Jennifer también estaba indignada por la situación. «Robert, esto es demasiado. Nunca escuchamos nada de esto», ella exclamé, insinuando que ellos eran las víctimas. No pude evitar hablar después de pedir dinero prestado y desaparecer durante 5 años. «¿Qué estás diciendo?», dije, aparentemente defendiendo a mi padre. Jennifer pareció momentáneamente desconcertada y luego dijo: «Bueno, estábamos demasiado ocupados para ponernos en contacto». La foto mostraba a James y Jennifer jugando alegremente en un deslumbrante casino en Macao mientras mostraba la imagen en mi teléfono inteligente a James y Jennifer trató de arrebatarme el dispositivo. Por otro lado, nuestros padres observaron en silencio, incrédulos, sin entender lo que estaba pasando. Volviendo mi mirada hacia la pareja, les mostré foto tras foto a nuestros padres. «Esto parece ser en SIU, Filipinas», parece James y Jennifer. Se lo pasaron muy bien allí con $300,000. Hubieran tenido más que suficiente para alquilar una casa lujosa y divertirse, les señalé a la alegre pareja en las fotos. «¿Volviste aquí porque fracasaste en tu negocio?», mi mamá preguntó con voz temblorosa. Por un momento James pareció desconcertado, pero rápidamente respondió con confianza: «Así es, mamá. Solo estaba tomando un descanso entre el trabajo, no creas que solo estaba jugando todo el tiempo. Todo es una invención de Kate», enfatizó su postura. «Eso es correcto, Karen, no lo hagas. Déjate engañar, es solo una instantánea». Jennifer también comenzó a defenderse. Suspiré, pude sentir fuertemente la erosión de la confianza dentro de la familia debido a estos eventos. Con un tono brusco declaré: «Después de todo, ¿cómo se puede confiar en las personas que van a un crucero mundial tan pronto?». Mientras pedían dinero prestado, ante estas palabras, James mostró una expresión confusa, desconcertada por la repentina acusación. «¿Por qué sabes que?» James, sin darse cuenta, confesó la verdad. Inmediatamente se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Tanto nuestro padre como nuestra madre miraron severamente a la pareja. Se enfrenta a una mezcla de shock e ira. «¿Has estado haciendo esas cosas?», mi mamá dijo enojada. «James, ¿qué clase de persona eres?». «Jennifer, ¿por qué no lo detuviste?». La pareja estaba desconcertada sobre cómo responder a este aluvión de culpas. En realidad, desde entonces, cuando James pidió dinero prestado a nuestro padre y se fue, había perdido la confianza en él. Había contratado a un investigador privado para monitorear sus acciones. Sabía por el investigador que estaban usando el dinero prestado para viajar por el mundo, pero había guardado silencio al respecto, queriendo preocupar a mi madre. Tenía la esperanza de que la pareja se comunicara con nosotros en algún momento y había dejado detrás de mí los $270,000 que me debían. Planeaba vivir en paz mientras cuidaba de nuestros padres. No me importaba mucho la pareja, pero nunca lo olvidé. Estar agradecido con mis padres y quería devolverles su amabilidad. Sin embargo, una vez que mi hermano regresó, mi madre comenzó a tratarme como una molestia y estaba demasiado atenta a James. El padre también creyó fácilmente todo lo que James decía y no me defendió. Estaba completamente consternado. Durante más de 10 años he estado apoyando económicamente a la familia, especialmente desde que cumplí 20 años después de que nuestro padre perdió mucho en una inversión. 30 me propusieron comprar un hombre cuando le dije a mi padre que estaba considerando aceptar la propuesta y salir de casa. Él se opuso fuertemente. «Si te vas, ¿cómo vamos a sobrevivir?». Absolutamente no levantó la voz. Por eso no tuve más remedio que rechazar la propuesta y me vi obligado a quedarme en casa. Sin embargo, mi hermano y su esposa me insultaron, me llamaron aprovechado y tardío y planearon echarme. La actitud de mi hermano y su esposa, incluso cuando James regresó, parecía que mi padre no me defendía sino que me trataba como un inconveniente. Considerando esta situación, decidí abandonar a mis padres. Recordé la fábula de la tía y la cigarra. Cuando viví los días en los que me reía glamorosamente con mi hermano y su esposa, ahora contaminados por los
Corales fue el momento en que la cigarra que había estado jugando sintió la llegada del frío invierno bueno. Ese es el caso si el pago no lo hace el fecha de vencimiento, solicitaré al tribunal la ejecución. El abogado estuvo de acuerdo con esa declaración. Lo hemos construido varias veces, pero como no recibimos respuesta no tuvimos más remedio que proceder con él. Por favor, comprenda, dijo humildemente inclinando la cabeza. James miró fijamente a mi padre. ¿Qué planeas hacer?, alzó la voz. Por otro lado, Jennifer aplaudió. Es cierto, si vendemos este apartamento, podemos obtener $1 millón y fácilmente podemos hacer bien el pago. Ella apeló con ojos brillantes a mi padre. El padre se encorvó en el lugar y bajó los ojos al suelo. El apartamento está a nombre de Kate, dijo en voz baja. James y Jennifer no pudieron ocultar su sorpresa y enojo ante esas palabras. James de repente levantó la voz. ¿Por qué ocultaste eso, papá? Nunca me dije que Jennifer también mostró su enojo. ¿Cuál es el problema? En serio, siempre estás mintiendo, Robert. Dinero no son ustedes los grandes mentirosos. Mi madre lloró levantando una voz de desesperación. ¿Qué es esto? No sé. No sé nada. James y Jennifer me miraron. James se acercó a mí con un poco de vacilación. Kate, nos equivocamos. Nos disculpamos. ¿Puedes perdonarnos? Pero respondí con calma que es imposible. ¿No confíes en tu inútil hermana menor? Le espetó fríamente a Jennifer y luego cayó de rodillas aferrándose desesperadamente a mí con lágrimas en los ojos. Me miró suplicando sinceramente. Por favor, Kate, no me abandones. Di un asentí y salí del apartamento con el abogado. El aire exterior era claro y todo lo que había pasado dentro se sentía casi como un sueño. Dentro del taxi eso fue duro. Él lo oí, dijo con simpatía. Es vergonzoso. En cierto modo yo también fui descuidado. Me busqué esto yo mismo, respondió tímidamente. No es fácil romper los lazos con parientes consanguíneos. Creo que hiciste lo mejor que pudiste. No dejes que te controlen más. El abogado habló en un tono gentil. Espero que comiences una nueva vida. No tuve palabras en respuesta y me di cuenta de que estaba llorando. El abogado notó mis lágrimas, pero se sentó en silencio a mi lado sin mirarme. Luego mis padres y la pareja se declararon en bancarrota y el dinero nunca regresó. Lo consideré una lección costosa y decidí comenzar una nueva. Mientras tanto escuché a mis padres y la pareja se mudó a un apartamento deteriorado, sin calificaciones y sin nadie a quien pedirle dinero prestado. Todos aceptaron trabajos diarios a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Según un amigo, todos parecían increíblemente agotados, como fantasmas demacrados. Tal vez esto es lo que se conoce como el destino del saltamontes. Cuando tenía 30 años, un hombre que me había propuesto matrimonio todavía me estaba esperando. Nos casamos y ahora vivimos felices juntos, o para ser precisos, estamos a punto de convertirnos en una familia de 3 una vez que nuestro hijo nazca sano y salvo. Planeo contarles la historia de la hormiga y la cigarra todas las noches. Quiero criarlos de una manera que evite que se repita el destino de nuestra familia. Entonces, ¿puedes decirme cuánta herencia recibiste de tu padre en lo que acababa de pasar ese día? Terminó con el funeral de mi padre. En el aire pesado de esa noche, mi esposo Daniel de repente sacó a relucir el tema de su ence. Escuché que tu padre dejó una fortuna de alrededor de $3 millones. Pena por la muerte de mi padre, pero ante una pregunta incómoda de mi esposo mentí impulsivamente. No recibí nada. La herencia fue decidida a ser heredada por mi hermana menor y mi madre. Ante esta mentira el rostro de Daniel se iluminó con una sonrisa. Complacido con la situación que mira, pensé que no te valoraban mucho en casa de tus padres. Mi predicción fue acertada. He decidido que nos vamos a divorciar. No puedo estar más contigo porque traes desgracia. Ya encontré a alguien más volver a casarme, así que por favor desaparezca de este lugar tal como mi esposo deseaba. Terminé firmando los papeles del divorcio. Mi esposo y mi familia se burlaron de mí por estar en mi punto más bajo, pero irónicamente no entendieron la alegría que me trajo esta traición y todavía no podían comprender lo que me hacía sentir constantemente aislado. Mi padre era el único de mi lado, pero casi nunca estaba preparado para trabajar, así que crecí aislado en la casa de mis padres. Incluso siendo adulto la situación no cambió. No tuve más remedio que dar. A Kelly le está yendo tan bien académicamente que no hay manera de que no podamos enviarla a la universidad. Nancy, por otro lado, es lenta y ineficiente. Sería una pérdida de tiempo incluso si ella fuera
Ya eres un adulto que trabaja, contribuirás a las finanzas del hogar y además de eso, por favor ocúpate de la matrícula de Kelly, eres su hermana mayor, así que es natural que apoyes a tu hermana menor, ¿verdad? Mamá simplemente lo expuso todo como si estuviera diciendo la verdad absoluta. He estado soportando pacientemente la injusticia hasta ahora, pero no pude evitar llorar y sentirme indignada por este asunto al ver mi reacción. Mi hermana menor, que claramente mostró su disgusto, dijo sin rodeos lo siguiente: mi hermana menor, Kelly, es como una bola de autoestima, tiene absoluta confianza en sus propias habilidades y, a menudo, me menosprecia con esa actitud. Sus palabras suelen ser duras y pueden dejar algo profundo. Hay heridas en mi autoestima, ¿no es así porque te falta la habilidad? Soy más guapo y tengo mejores notas que tú, por eso al menos deberías intentar esforzarte un poco. Es realmente decepcionante que ni siquiera puedas hacerlo. Esa cosa básica, incapaz de soportar más un ambiente familiar tan cruel. Decidí conseguir un trabajo y mudarme de casa gracias a que me obligaban a hacer tareas domésticas desde que era niña. No tuve problemas para vivir solo, de hecho me sentí cómodo. Con mi nueva libertad durante los primeros meses, mi padre continuó enviándome un poco de dinero, pero de repente ese apoyo llegó a su fin. En lugar de eso, recibí una carta inesperada y esperada de mi madre. Parece que tu padre te ha estado enviando dinero. El suyo, sin embargo, ¿no has contribuido a la matrícula de tu hermana ni has ayudado financieramente a tus padres en casa? Por lo que no tienes derecho a recibir ese dinero pronto. Te enviaré una factura por la cantidad equivalente de dinero que deberías haber recibido hasta ahora y pagarás esa cantidad. No está permitido continuar robando, sosteniendo la fría carta de mi madre que carecía de cualquier emoción y la factura calculada meticulosamente. Estaba tan disgustado que ya no quería interactuar con ella de mala gana. Decidí enviar la cantidad designada de dinero para poner fin a todo lo que había en mi corazón y evitar nuevos disturbios. Me mudé en secreto a otro apartamento. Decidí no para empezar mi nueva vida llevando el pasado conmigo. Quise cortar lazos con la casa de mis padres. Para informar el compromiso en persona, llamé a la puerta de la casa de mis padres por primera vez en muchos años. Allí vi a mi padre que solía trabajar incansablemente como sostén de la familia. Sin embargo, el peso del tiempo estaba fuertemente grabado en su rostro y era difícil encontrar algún rastro de su antiguo yo. La alguna vez digna figura de mi padre ahora estaba disminuida por su espalda encorvada y cada vez que se puso de pie no pudo ocultar el dolor al verme. Mi madre dejó escapar una voz amarga: «Oh, finalmente decidiste volver. Eres una hija tan ingrata que nunca muestra gratitud ni envía dinero a casa. ¿Qué quieres?» Ahora cuando te pregunto sobre mi padre, mi madre respondió de mala gana pero con un sentido de superioridad: «Tu padre sabes que tiene problemas de espalda desde el año pasado, ya no puede ir a trabajar y se queda sentado en casa todo el día. Es muy molesto, es lento en todo, simplemente como cuando vivías aquí. De verdad, ambos sois tan inútiles». Daniel no pudo ocultar su sorpresa ante la atmósfera en la habitación, pero tan pronto como mi hermana menor, Kelly, entró, quedó cautivado por su belleza. «¿Eres la hermana de Nani, Kelly? Eres increíblemente hermosa, casi no puedo creer que ustedes dos sean hermanas». Mi hermana menor, Kelly, se había vuelto cada vez más egoísta y ahora, como adulta de pleno derecho, era vergonzosamente extravagante tanto en su ropa como en el color de su cabello, a pesar de tener edad suficiente para después de graduarse de la universidad. Parecía incapaz de deshacerse de su mentalidad estudiantil, evidente en su falta de una actitud adecuada hacia el aprendizaje frente a mí. Kelly hizo gestos coquetos y fingió tocar a Daniel como si estuviera montando un espectáculo. No solo este comportamiento fue desagradable, pero ver a Daniel atraído por una hermana así me causó un dolor profundo. Dije en voz baja que no me quedaré aquí por mucho tiempo. He decidido casarme con Daniel y con eso terminaré mi relación con esta casa también, madre. Mientras como indiferentemente bocadillos si estás planeando cortar los lazos. ¿Podrías al menos esperar hasta que termine la entrega de pasteles de tu padre? Mamá dijo que necesita dar pasteles ahora, pero realmente no quiero hacerlo y no quiero cargar a Kelly con un papel tan exigente. O ella está disfrutando de su vida como adulta trabajadora en este momento. ¿Funcionó bien? Mi madre declaró que ni siquiera tenía el lujo de sentir enojo por la repentina demanda de mi madre.
Sin embargo, considerando a mi padre enfermo, no tuve más remedio que seguir las palabras de mi madre, por lo que mi vida dio un giro repentino con frecuentes viajes de regreso a casa. Y una nueva rutina de Kevin. Fue solo después de que comenzó esta vida de Kevin que quedó claro que ni un solo miembro de la familia estaba trabajando. Mi hermana menor no mostraba signos de buscar un trabajo a tiempo parcial, ni siquiera en su tiempo libre. Mientras tanto, mi madre había confinada a ella misma dentro de la casa desde que su esposo se cayó. Sin embargo, cuando se trataba de ir de compras o salir a cenar, los dos gastaron dinero generosamente, llevaron una vida de lujo, derrochando sin dudarlo. Detrás de este gasto despilfarrador estaban los ahorros del padre. Ya que no podía trabajar, estaban usando la libreta bancaria de su padre y desperdiciar sus ahorros sin su permiso. Hazlo. Cuanto más pesada se vuelve la carga sobre tus hombros, no cambiarán y no quiero ponerte más dificultades ya. Has pasado por suficiente. Hablé con una voz mezclada con resignación y tristeza cuando pensaba en mi padre. Lo imaginé como el centro de la familia, trabajando duro constantemente. Era una presencia única que derramaba amor devoto en mí y me sentí decidida a salvarlo. Pero de repente recibí noticias del hospital sobre la mala salud de mi padre. En esta situación urgente sentí la necesidad. Le pregunté a mi madre sobre la llamada del hospital. ¿O tu padre simplemente se cayó y se golpeó un poco la cabeza? Lo llevaron en una ambulancia, así que está bien ahora, no hay necesidad de que te esfuerces por hacer nada. Mi madre respondió a la ligera. Sin embargo, cuando insistí, pero necesito ir al hospital, estoy preocupado por papá, mi madre se enfrió. Ahora no te acalores tanto, incluso si pasa algo recibiremos dinero del seguro, así nos las arreglaremos. Realmente no hay nada de qué preocuparse por mí, mi madre dijo con desdén, a pesar de sentir una profunda decepción y enojo por dentro debido a la fría respuesta de mi madre. Dejé la escena inmediatamente y me dirigí directamente al hospital. Al llegar encontré a mi padre conectado a numerosos cables y cables, inconsciente y en un estado de somnolencia. Mientras me acercaba suavemente. Pecados, he fallado en mis deberes como protector familiar, como padre. Dejando estas palabras atrás, cerró los ojos en silencio para no volver a abrirlos nunca más. Con voz temblorosa respondí: eso no es cierto. Está bien, siempre te he amado, papá, así que por favor mejora. Y regresé al lado de la cama blanca del hospital. Me aferré desesperadamente a la mano de mi padre, que se enfriaba gradualmente, pero él nunca me la apretó. Aproximadamente una semana después recibí una llamada telefónica. Era de un abogado interesado en el testamento de mi padre. De acuerdo con el testamento, que los bienes quedaron atrás, los cuales ascienden a un total de $3 millones, están designados para ser heredados por usted, Nancy, dijo la abogada Carly. $3 millones, repetí con incredulidad, llenando mi voz. De hecho, la libreta bancaria que tenía mi madre era la que mi padre hizo pública a la familia sin que nadie lo supiera. Esta fue una consideración reflexiva por parte de mi padre, preocupado por mi vida después de heredar los bienes. Sabiendo este nuevo hecho, quedé profundamente conmovido por el profundo amor y consideración de mi padre. Mi corazón se hinchó de gratitud y emoción. Fue después de la muerte de mi padre que supe la verdad sobre el legado oculto. Buscando la libreta bancaria, me dirigí a la casa de mis padres solo para encontrar a mi madre y a mi hermana Kelly, paradas en la entrada con posturas hostiles, aparentemente bloqueando mi camino con una mirada sospechosa. Mi madre me miró y me preguntó en una ciudad fría: ¿para qué estás aquí? Papá ha dejado este mundo y ahora, ¿qué estás haciendo? Estás merodeando por propiedades monetarias. Es realmente una historia vulgar, ¿no es así? Kelly tampoco trató de ocultar su actitud desafiante en absoluto. No necesito gente como tú que robe en tumbas por aquí. Ellos dos no escucharon nada de lo que dije y yo estaba confundido. Espera un minuto. Vine aquí solo para recuperar los artículos llenos de los preciosos recuerdos de papá. Además, si esto se trata de herencia, yo también debería tener derechos legales. En ese momento mi madre, como para interrumpir mis palabras, sacó un trozo de papel y me lo mostró. Claramente era un pozo nuevo y decía que todos los bienes de nuestro padre debían pasarse a mi madre y Kelly. Sin embargo, la letra era obviamente Cs. Con solo un vistazo, era claramente diferente de la escritura sofisticada que nuestro padre había mostrado mientras estaba vivo, y había una caligrafía áspera y arrogante con una voz temblorosa. Escrito por papá. Mi corazón se llenó de ira y confusión frente a este increíble documento. No importa lo que pienses, este documento es el testamento. El contenido aquí es bien conocido no solo por toda la familia, sino
también por los vecinos es imposible cambiar este testamento ahora, no importa lo que digas, y con eso ni siquiera me permitieron poner un pie en la casa y no tuve más remedio que regresar a casa de mala gana ese día. Sin embargo, Daniel me estaba esperando en mi camino de regreso. ¿Fuiste a la casa de tus padres? Me lo había dicho un poco antes, te habría acompañado. Es una lástima, yo también quería conocer a tu hermana. No es asunto de Daniel. Fui a verificar los bienes dejados por mi padre, pero al final me rechazaron. Sin poder establecer un pie en la casa. Veo específicamente cuánto es la herencia de tu padre. No estoy seguro de la cantidad exacta, pero si combinas el terreno de la casa y varias otras cosas registradas a nombre de mi padre, debería ascender bastante. Entonces, ¿cuánto heredará Nancy? Frente a la pregunta de Daniel, murmuré y no pude decir nada. Así que no me queda nada. Al escuchar mi respuesta, Daniel se levantó rápidamente, fue a su habitación, agarró los papeles del divorcio y regresó. Luego empujó los papeles del divorcio frente a mí como si hubiera tomado una decisión. Habló sin molestarse en ocultar su evidente decepción. Esperaba esto. Siempre has sido una presencia incómoda para ellos. Hay una hermana perfecta allí y es natural que ella te eclipse. En cuanto a la herencia, no te queda nada. ¿Qué situación? Para mí no hay ventaja en estar contigo, ya sea que estés aquí o no. ¿Te divorciarás de mí? Para ser honesto, he estado en contacto cercano con tu hermana recientemente y, francamente, has estado en el camino. Frente a mí estaba el papel de divorcio ya firmado por Daniel. Sin dudarlo, vería una retribución tardía pero segura por mi madre, hermana y todas las personas que nos habían hecho sufrir a mi padre y a mí. Apenas comenzaban. Al día siguiente llegó una nueva mañana y hablé con el abogado que tenía el testamento de mi padre, haciendo arreglos para que me acompañara a la casa de mis padres. En la sala de la casa de mis padres, cuando presenté el testamento auténtico legalmente reconocido a mi madre y a mi hermana, sus expresiones previamente confiadas cambiaron. Instantáneamente, leyeron repetidamente las palabras escritas en el documento. Para heredar ese reclamo, el abogado respondió bien con calma. Entonces, para verificar la autenticidad de esto, procederemos con el análisis de la escritura a mano. Si resulta ser un falsificador creado deliberadamente, se le acusará de fraude. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces esta pregunta mi madre no pudo encontrar palabras para criticar y simplemente se quedó en silencio. El mentiroso luego continuó presionando con duras verdades. Soy muy consciente de la situación del fallecido, incluso después de que requirió atención. Fue descuidado y sus pertenencias personales fueron vendidas sin permiso. Parece que su hermana quedó atrapada en la vida nocturna y los juegos de azar. Y como resultado, retiró el dinero para pagar sus deudas de los ahorros personales del difunto. Estos actos crueles son la razón por la que todos ustedes fueron privados de cualquier derecho de herencia. Sí, continúan infringiendo los derechos legales de Nueva York. Oculto decidí irme y decidí que este era el momento final para separarme de mi familia en contra de las intenciones de Daniel. Se casó con un miembro de la familia sin que surgiera el tema de la herencia. Mi madre y mi hermana lo convencieron de comenzar una vida matrimonial con ellos por el bien de los gastos de manutención, sin darse cuenta de nada. Ni siquiera se imaginó que mi madre y mi hermana en realidad no tenían ninguna herencia escondida y tomó acciones imprudentes hacia él futuro, como comprar un automóvil caro y dejar su trabajo. Su vida estaba llena de lujo y una falsa sensación de felicidad, pero todo era superficial. Sin embargo, finalmente enfrentó la realidad y se dio cuenta de que en realidad no había herencia. Mal, no necesito nada más en mi vida excepto a ti. Quiero empezar de nuevo, pero mi respuesta fue tranquila y resuelta. Ya no te necesito más. Además, tienes una nueva esposa. Ahora no te ocupes de que Kelly deje esas palabras detrás. Colgué silenciosamente el teléfono. Lo que sabía es que justo antes de que Daniel me contactara también había recibido una llamada de mi hermana. La llamada de Kelly. Mi hermana estaba llena de enojo y decepción. Por eso mi vida se ha convertido en una pesadilla. Tan pronto cuando Daniel se casó conmigo, dejó su trabajo y tontamente comenzó a desperdiciar dinero. Nunca imaginé que terminaría con un hombre solo interesado en el dinero. Se siente como si mi registro familiar estuviera contaminado. ¿Qué vas a hacer al respecto? Me quedé tranquilo sin mostrarlo. Mis emociones, por otro lado, no rompí mi comportamiento tranquilo. Ni siquiera estuve frente a mi hermana enojada Kelly, quien estaba expresando abiertamente sus emociones.
Parece que tú también estás obsesionada con el dinero, Kelly. Creo que tú y Daniel hacen una pareja muy compatible en términos de valores. Bueno, parece que Daniel ha estado cerca de ti desde que nos casamos. Ahora que su relación se ha desarrollado aún más, ¿no deberíamos celebrarlo? Sin embargo, el asunto es un asunto diferente. Pronto exigiré a Limón para eso de ahora en adelante. Solo estaré en contacto a través de abogados. Esta será probablemente la última vez que escucharé tu voz sorprendida y desconcertada. Kelly preguntó si realmente eres mi hermana sin perder la compostura. Como parte de la familia, después de intercambiar estas palabras, corté la llamada con mi hermana, bloqueé su número. Y decidí cortar su conexión para siempre. Ahora gratis usé la herencia que recibí de mi padre para comprar una casa nueva y cálida y me mudé a mi nuevo trabajo en la oficina. Comencé mis nuevas funciones como asistente administrativa y en medio de mis días ocupados saboreé las alegrías de vivir solo, aunque a veces sentía la soledad de estar solo. Tuve la invaluable presencia de mi familia, mi difunto padre sirviéndome de apoyo emocional cada vez que salía de casa. Siempre decía: haré lo mejor que pueda hoy, papá, ante el retrato de mi padre, y parecía que mi padre en la fotografía me sonreía suavemente como si quisiera decir algo. Esto se había convertido en mi rutina diaria y, para mi sorpresa, su apoyo emocional para comenzar cada nuevo día se estaba dando. El sonido de la campana de la rifa llenó el aire y en ese momento mi corazón se sintió más ligero que realmente lo fue. Sin embargo, tan pronto como alguien dijo: espero que tengas un gran viaje con tu esposo, la alegría en mi corazón se volvió un poco complicada considerando mi relación actual con mi esposo. No podía sentirme positiva acerca de ir de viaje juntos y también preocupado por cómo reaccionaría mi suegra. Después de pensarlo un poco, decidí regalarle el viaje a mi suegra, ya sea que ella elija invitar a un amigo o ir a un viaje matrimonial con Bob. Dejé la decisión en manos de ella mientras me dirigía a casa. Perdido en mis pensamientos, mi teléfono inteligente vibró con un mensaje repentino del trabajo. Había surgido un problema repentino con un cliente y lamentablemente tuve que regresar a la oficina para explicar la situación. Inmediatamente llamé a mi suegra y hablé con ella. Repasé lo que había sucedido y le pedí que por favor usara entrega a domicilio o comida para llevar para la cena. Sin embargo, como esperaba, mi madre, suegra, hizo algunos comentarios sarcásticos por teléfono y cuando llegué a casa continuó regañando y sermoneando. Abrumada por el cansancio, había dejado los eventos del día en el fondo de mi mente, incluso olvidándome del gran premio de la rifa de la mañana siguiente. Al llegar al trabajo, las secuelas del problema del día anterior habían durado más de lo esperado y parecía que necesitaría trabajar. Ya entrada la noche, cuando llegué a casa, las manecillas del reloj se habían movido profundamente en la noche. Al abrir la puerta principal, vi la luz suave en la sala de estar donde mi suegra y mi esposo Bob estaban enfrascados en una conversación y me veían su charla. Me detuve instantáneamente en el silencio. Podía sentir el aire cargado mientras intentaban encontrar las palabras. Emily, escuché un rumor de que ganaste un gran premio en la rifa del distrito comercial. La ciudad estaba alborotada hoy. Sus palabras me recordaron los eventos de ayer. En mi mente, es cierto, lo había olvidado por completo. En realidad, estaba planeando darte el gran premio a ti, Susan, de mi bolso. Saqué con cuidado el sobre que había recibido en el distrito comercial el día anterior y se lo entregué a mi suegra Susan. En ese caso, cubriré el costos adicionales para ir los tres juntos. Oportunidades como estas son raras. Era la primera vez que ella me había sugerido que los acompañara en un viaje y sus palabras me dejaron sorprendido. Pero quiero que uses los boletos de la rifa para tener un momento especial con B, solo ustedes dos, Emily. Aprecio tu preocupación por nosotros, pero yo me encargaré de los cargos adicionales, así que creemos recuerdos felices juntos los tres. Si mamá también lo cree, entonces ir con toda la familia creará mejores recuerdos con el tiempo. Bob estuvo de acuerdo y a pesar de algunas dudas decidí aceptar el viaje como una familia de tres grandes. En ese caso mañana iré a la agencia de viajes para verificar los detalles. La voz de la suegra se llenó de alegría. Este incidente parecía haber sucedido. La alentó un poco hacia mí. Secretamente esperaba que este viaje a Taiwán se convirtiera en un catalizador para fortalecer nuestros lazos.
familiares y comencé a esperar con ansias el viaje familiar desde el fondo de mi corazón. Sin embargo, cuando finalmente llegó el tan esperado día del viaje. Para pasar momentos especiales en familia de vez en cuando mientras terminamos los trámites de inmigración en el aeropuerto de Taiwán y nos preparamos para dirigirnos al hotel, mi suegra Carly dijo estas palabras: ¿por qué dirías algo así? ¿No soy parte de la familia? ¿Hice algo que te molestó? ¿Estás tratando de ocultar algo? ¿Nos estás ocultando algunos secretos? No estoy tratando de ocultar nada, pero ¿de qué estás hablando? Deja de andarte con rodeos, ¿por qué? No nos cuentas del premio que ganaste en la rifa. Es porque, retrocediendo por su inesperada pregunta, me quedé sin palabras por un momento. Pero después de pensar con calma entendí de que sospechaba mi suegra en realidad no tenía intención de hacerlo. Manténlo en secreto. Realmente tenía muchas cosas en la cabeza y olvidé decírtelo, especialmente ese día. Entré en pánico debido a un problema repentino en el trabajo. Traté con todas mis fuerzas de explicar la situación para aclarar el malentendido. Sin embargo, mi suegra. La expresión de Lab no cambió y parecía angustiada en ese momento. Bob, que había estado observando la situación en silencio, decidió hablar para mediar. Creo que deberías pensar esto más profundamente. Emily. Creo que eres completamente transparente sobre lo que realmente estabas pensando. ¿Por qué? ¿Asumes que planeas seguir ocultándome tus relaciones con otros hombres o hay alguna circunstancia oculta sobre qué base llegas a tales conclusiones? No pude ocultar mi genuina sorpresa y confusión ante la inesperada pregunta de mi esposo y reaccioné al instante. ¿De verdad crees que hay alguna evidencia de mí con otro hombre y es prueba de que seguiste escondiéndonos el premio de la lotería? Creo que hay algo sospechoso en que lo estás pensando demasiado. ¿Crees que es posible para mí llevar a un amante secreto a un viaje que todos en el área lo sabe debido a que ganó la lotería a pesar de mi refutación lógica? Has estado trabajando hasta tarde con más frecuencia y a veces vuelves corriendo a la oficina incluso cuando estás en casa. Pareces perdido en tus pensamientos. Eso es porque me he sentido abrumado por el estrés del trabajo y las responsabilidades en casa. Siempre es así, una excusa después otro. He llegado al límite de mi paciencia. Es difícil pasar tiempo en familia con alguien que no parece involucrarse sinceramente. Exactamente. Es realmente una distracción tener una presencia no deseada durante el precioso tiempo en familia. Es por eso que deliberadamente me resistía solo 2 habitaciones de hotel. El no deseado. Puedo irme aquí mismo. Con esas duras palabras que me lanzaron, los dos no miraron atrás y se subieron a un taxi dejándome ahí parado estupefacto. Sin embargo, pronto me di cuenta de algo después de completar los trámites de inmigración. Fui al baño y dejé mi bolso, el cual contiene todos nuestros objetos de valor, con Bob confundido. Todos nuestros pasaportes estaban en esa bolsa. ¿Por qué harías algo así? Espera, ¿en serio? Así fue y puede que no haya sido tan bueno, pero sabes, creo que sería mejor para ambos no regresar a casa y caminar paquetes separados de ahora en adelante. Espere un minuto, esto es serio. Todos nuestros pasaportes necesarios para viajar estaban en esa bolsa. Sinceramente le expresé mi sorpresa y enojo por el comportamiento de Bob. Sin embargo, él unilateralmente terminó la llamada y no importa cuántas veces intenté devolverle la llamada. Él nunca respondió durante unos minutos. Estaba completamente angustiada, pero poco a poco recuperé la compostura. Para regresar a casa, aunque superé esta serie de eventos, mi enojo hacia Bob y mi suegra solo se hizo más fuerte. Habían sospechado que yo estaba haciendo trampa y planearon un plan para ponerme en una situación difícil solo porque me había olvidado de contarles sobre ganar la lotería. Esto me hizo darme cuenta de lo a la ligera que me tomaron y de lo maliciosos que eran. Eso fue tirado descuidadamente. Con él una leve sonrisa de satisfacción apareció en la comisura de mis labios. Ese objeto tenía el potencial de cambiar la vida de Bob por completo. Dicen que la trampa que le pones a los demás termina atrapándote. ¿Cómo se siente ahora? Bien, Bob. Enviemos nuestra relación aquí. En ese momento decidí firmemente terminar formalmente mi matrimonio con Bob, a pesar de estar profundamente herido por este incidente. Tratamientos para relajarse, comprando en tiendas de marcas de alta gama, explorando la zona en busca de deliciosa cocina local y visitando lugares turísticos famosos. Y en la última mañana de mi viaje, mientras me relajaba en mi habitación de hotel,
De repente recibí una llamada de Bob en mi teléfono inteligente. Emily, y tengo algo que preguntarte. ¿Tienes los pasaportes mío y de mamá? Su voz era tranquila y gentil como si nada hubiera pasado el otro día. ¿Lo olvidaste? Lo que tú mismo me dijiste que guardara para ti. Tal vez tu cabeza estaba demasiado llena de pensamientos sobre cómo molestarme. Oye, ¿por qué no me dijiste algo tan importante desde el principio? Intenté decirlo, pero fuiste tú. ¿Quién? ¿Colgó abruptamente el teléfono? ¿Eso significa que no puedo volver esta noche? Tengo una reunión muy importante mañana. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Al ver a Bob tratando de echarle la culpa en esta situación, decidí transmitirle una verdad aún más impactante. Bueno, la reunión de mañana podría ser importante, pero deberías considerar seriamente lo que vas a hacer con tu vida a partir de ahora. El shock. Estoy hablando de la tableta que le entregó su empresa donde almacena diversa información relacionada con el trabajo. Si esa tableta se pierde o cae en manos de otra persona, su posición podría estar en grave peligro. ¿No es así en el próximo momento? La fuerte voz de Bob se pudo escuchar a través del teléfono la mañana de su partida. Bob tenía la intención de traer su valiosa tableta desde casa, preocupado. Le sugerí que no sería arriesgado llevar un artículo tan valioso en un viaje, pero decidió traerlo ignorándolo. Mis palabras, porque quería revisar los correos electrónicos de trabajo en el taxi camino al aeropuerto. Esto es malo. Estoy realmente en problemas. Ahora tengo que encontrarlo de alguna manera. Entonces haz lo mejor que puedas para buscarlo. Mi vuelo de regreso es pronto. Colgaré ahora. Espera, ¿qué quieres decir con el vuelo de regreso? ¿No perdiste tu pasaporte también? Sí, es cierto, pero rápidamente presenté un informe de pérdida, así que no es un problema. La expresión de Bob cambió repentinamente mostrando una petición de ayuda. Emily, por favor, por favor. Te lo ruego, ayúdame a buscar esa tableta. No me pidas que haga eso después de todo. Ya no soy familia. ¿Es difícil escuchar esas palabras? Me emocioné demasiado y dije algo mal. No quiero escuchar nada. Excusas con respecto al divorcio. Tengo la intención de consultar a un abogado tan pronto como regrese. ¿No es el divorcio un poco extremo? Fue mi error. Pido disculpas sinceramente, por favor perdónenme y ayúdenme en esta difícil situación. La voz de Bob estaba llena de frustración, pero parecía. Sin embargo, terminé la llamada con la mente tranquila y cambié mi configuración para bloquear cualquier comunicación adicional de él después de regresar a los Estados Unidos. Mi información personal colocándola silenciosamente sobre el escritorio mientras la revisaba. Comencé a empacar mis pertenencias una por una en la casa en la que había vivido con su familia durante este proceso. Entregué recuerdos que había comprado en mis viajes a los vecinos y sinceramente, les hablé de los problemas con mi suegra y Bob, así como del inminente divorcio. Empeoró aún más unos días después. Bob, quien había regresado a Estados Unidos con su madre, se encontró con una serie de desgracias. Estropeó por completo una presentación importante en el trabajo y no solo eso, sino que también lo despidieron debido a la pérdida de una tableta llena de gracias a la información confidencial de la empresa. Nuestro proceso de divorcio transcurrió sin problemas y, como compensación por la gran angustia emocional que me habían causado, exigí un pago de unos 30. Después, Bob y su madre, incapaces de soportar la presión del empeoramiento de su reputación en el barrio, decidieron mudarse repentinamente a un nuevo lugar. Las posibilidades de Bob de volver a trabajar eran más difíciles de lo que imaginaba y el dinero obtenido de la venta de su casa familiar disminuyó rápidamente, consumido por el pago de mi compensación y sus gastos de manutención. Bob y su madre terminaron en un viejo apartamento barato sin baño y estaban obligados a aceptar trabajos diarios físicamente exigentes para llegar a fin de mes, en contraste con sus vidas. Mi esposo se enojó cuando se enteró de que había perdido a su padre después de una larga enfermedad. ¿Cómo diablos no puedes asistir al funeral cuando mi padre dejó este mundo? Levantó la voz ferozmente hacia mí, pero se negó rotundamente a ir él mismo al funeral. Sin entendiendo su razón, el día del funeral lo vi sentado en el asiento del principal doliente, junto a una mujer. No sabía qué diablos estaba pasando. ¿Quién es esa mujer?
Estaba confundido e inquieto, sin embargo, estaba a punto de descubrir una verdad impactante. Mi nombre es Emily, tengo 30 años y el nombre de mi esposo es Michael. Nos casamos hace 3 años y aún no tenemos hijos. Michael viaja con frecuencia por negocios y es posible que solo regrese a casa 3 días a la semana en los días que está fuera. Me sumerjo en mi pasatiempo de dibujar cómics. En sus días libres disfrutamos ir de compras o ver películas juntos. Mi suegra falleció cuando Michael era joven y mi suegro los crió solo a él y a mi cuñada. Mi esposa está enferma. Supongo que desde esa conversación con Michael he estado evitando reunirme con mi suegro. Sin embargo, un día el teléfono celular de Michael de repente sonó cuando regresó del trabajo. Lo que papá falleció, me detuve en seco. Con un cuchillo en mi mano mientras preparaba la cena, Michael colgó el teléfono y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Es cierta la información que escuchaste? Bueno, parece que su condición empeoró repentinamente. La llamada era del tío John Michael. Según él, la muerte de mi suegro fue un evento inesperado y ni siquiera hubo tiempo de llamar a Michael. El funeral estaba programado para pasado mañana y Michael parecía tener bastante prisa. Entendiendo sus sentimientos, le hablé gentilmente. Sin embargo, su respuesta fue inesperada. Tengo la intención de ir al funeral. Además, ¿no debes venir? ¿Por qué debería ir? ¿No debería callarme? Solo cállate y haz lo que te digo, no me respondas. Caminó rápidamente hacia su habitación y pude escuchar el sonido de él empacando su ropa de mañana y otras pertenencias en una bolsa. Le pregunté por una razón. Oye, ¿no me dirás la razón? Cállate. Me quedaré en casa de mis padres hasta después del funeral. Sobre todo, no debes venir al funeral. Espera un minuto. Mientras hablaba ansiosamente, mi esposo me ignoró y salió de la casa como esposa. Es natural asistir al funeral de mi suegro, ¿no es así? ¿Por qué no se me permite participar? Estaba confundida y llena de dudas, no pude evitarlo. Me sorprende que llamé a mi cuñada Mary para pedirle detalles sobre el funeral de mi suegro, pero ella reaccionó un poco distante. ¿Por qué sabes sobre mi padre, Emily? Me enteré por Michael. Me sorprende que todavía esté en contacto contigo. La actitud de Mary fue desconcertante y la conversación no avanzaba mucho, pero no dejé que eso me molestara demasiado. Michael me dijo que no viniera, pero tengo muchas ganas de asistir al funeral. Aprecio tus sentimientos, pero es mejor si no lo haces. No vengo a considerar tu posición, porque solo quiero que alguien sea testigo de que mi suegro falleció. Por favor, déjame ir, pero debes mantenerlo en secreto para mi hermano. Está bien, Mary me dijo el lugar y la hora de inicio. El funeral, pero luego hice una petición extraña. Quiero que llegues un poco tarde y te sientes en un asiento discreto. No entendí por qué me preguntaba esto, pero me comuniqué con mi trabajo. Tomé una licencia por duelo y decidí asistir al funeral. Luego llegó el día del funeral de mi suegro siguiendo las instrucciones de Mary. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está sentada a continuación? A mi esposo confundido no pude hacer una escena en el funeral y decidí sentarme en la parte de atrás. Desde allí podía escuchar las conversaciones del asistente sentado frente a mí. Es esa mujer la nueva esposa de Michael. María. Michael lo tuvo difícil. Escuché que su esposa anterior acababa de presentar los papeles de divorcio y dejé voces susurradas tratando de ocultar algo que llenó el salón funerario. Además, rumores y conversaciones negativas sobre mí se extendieron entre los demás asistentes, incluidas acusaciones de infidelidad y deudas. Conmocionado por estos repentinos rumores que mi cuerpo sintió pesado y los latidos de mi corazón se intensificaron. No recuerdo haber escrito ningún documento de divorcio y no estaba pensando en separarme, volver a casarme. ¿De qué se trata? Aunque los rumores eran difíciles de comprender, estaba claro que la mujer sentada al lado de mi marido era su nueva pareja. Ella parecía tener poco más de 20 años y los signos de embarazo eran visibles incluso debajo de su vestido de mañana holgado. Mujer, ¿hasta dónde planea llegar soportando las duras palabras? Me acerqué lentamente al asiento donde estaba mi esposo. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, el rostro de mi esposo se puso pálido y él estaba claramente perturbado. Sin embargo, su nueva esposa parecía no darse cuenta de su condición. Sentí las miradas de las personas que me rodeaban, pero rápidamente decidí dejar la funeraria y dirigirme al ayuntamiento.
más tarde albergando sospechas sobre el extraño comportamiento de mi esposo. Decidí obtener una copia de mi registro familiar. La palabra se eliminó y la del divorcio fue de hace 5 meses. La rabia me envolvió, mis manos temblaron y mi mente se quedó en blanco. Presentar un papel de divorcio por su cuenta y volverse a casar sin decirme es imperdonable. En ese momento decidí albergar pensamientos de venganza contra mi esposo. Pasaron varios días, pero mi esposo no regresó a casa y no me contactó en absoluto. Dijo que se quedaría en la casa de sus padres hasta que terminara el funeral a pesar de mis crecientes sospechas. Elegí no contactarlo y seguí observando sus acciones. Luché por entender por qué había presentado los papeles del divorcio sin previo aviso. Se volvió a casar y continuó viviendo conmigo mientras lo ocultaba. Debe haber algún secreto, recordando las acciones pasadas de mi esposo. De repente me di cuenta de algo y decidí apresuradamente encender la computadora. Una escena donde mi esposo estaba escribiendo un blog en secreto en la computadora en medio de la noche. Investigué sus actividades y encontré un blog con el título de el blog era el diario de Kings Reckless. Aunque no había fotos del rostro de mi esposo en el blog, había varias fotos de su amado auto y del interior de nuestra casa. No había duda de que este era el blog de mi esposo mientras leía las publicaciones del blog. Llamé a Mary y otro colaborador les compartió los detalles del plan y comenzó a prepararme constantemente. Esperaba ver cómo reaccionaría mi esposo y luego llegó el día de ejecutar el plan. Me paré frente a la casa de mi esposo y su nueva esposa Miss. Sentimientos, una mezcla de tensión y emoción. Después de un rato un camión de reparto se detuvo y el repartidor empezó a descargar una gran cantidad de cajas de cartón. María, la nueva esposa, se sorprendió y salió corriendo a la entrada. ¿Qué es todo esto? ¿De quién son estos paquetes y por qué se recogen en el momento de la entrega? Cariño, ¿qué es esto que pasó? Fui testigo de mi marido al ser llamado a la entrada mirando la gran cantidad de cajas que enviaron. Esto me pregunto que Michael verificó. El nombre del remitente en el paquete y las palabras ex esposa estaban escritas vívidamente allí. En ese momento cambió su complexión y mostró un comportamiento inquieto, por supuesto. Momento de sorpresa también me envolvió en una mezcla de tensión y emoción cuando terminó de pagar los buenos cargos sin dar explicaciones. Nuestras miradas se encontraron perfectamente mientras yo me escondía en la sombra de un poste de luz. A diferencia de la expresión de sorpresa de mi esposo, sonreí dulcemente. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté a tu hermana Mary. La dirección, respondí con confianza. María fue toda oídos y mostró gran interés en nuestra conversación. Un placer conocerte, María. Soy la ex esposa de Michael, la que envió este paquete. Lamento sorprenderte. En realidad, este hombre solicité el divorcio sin decírmelo y se volvió a casar hace 5 meses dejándome atrás mientras presentaba una copia del registro familiar. María estaba perturbada pero eligió cuidadosamente sus palabras. No causemos disturbios en el vecindario. Me invitaron a entrar a la casa y me llevaron a la sala de estar. Michael. Me senté al lado de María e ignorando sus hombros temblorosos comencé a hablar. María, ¿cuándo empezaste a salir con este hombre? Hace aproximadamente 1 año. Dijo que estaba soltero. No puedo creerlo. Ya veo, así que no solo me engañó a mí, sino que también te engañó a ti. Michael se rió. Salí de la situación y respondí, bueno, es un malentendido, solo un pequeño malentendido, cierto. Sin embargo, no pude contener mi enojo. También he estado haciendo trampa, así que creo que es justo. ¿Qué crees? Michael respondió, ¿por qué tengo que pagar una cantidad tan grande de dinero? Estaba temblando de ira y exasperada por su actitud. Mientras tanto, María sorprendentemente mantuvo la compostura y sonrió diciendo, oh, Don, no seas tan tacaño, eres el presidente de una empresa, Michael. 30. Tú también has estado mintiendo sobre eso, María. Este hombre es solo un oficinista normal. María, con una expresión de sorpresa, presionó a Michael. ¿Qué significa esto? Sudar. Michael comenzó a poner excusas. Lo siento, María, pero en realidad mi padre está a punto de heredar una fortuna. Sonreí amargamente ante las palabras de mi esposo. Quedó claro en su blog que estaba esperando ansiosamente la muerte de su padre para obtener su herencia. Planeó dejar embarazada a su amante sin dudarlo ni por un momento y estaba planeando alegremente proceder con nuestro divorcio sin mi conocimiento.
Golpeó una copia impresa de su blog sobre la mesa. El timbre sonó en ese momento y cuando mi exmarido abrió la puerta, su tío John estaba parado allí. ¿Realmente crees que vas a recibir una herencia, idiota? Necesito decírtelo ahora. Que no solo contacté a Mary sino que también contacté a John como un contacto más antes de poner un pie en casa de mis suegros. Contacté a John usando mi teléfono celular y compartí todas nuestras conversaciones con él en tiempo real con una voz temblorosa en ira JN. Hiciste sus palabras, nos dijiste, parientes, que Emily te engañó, solicitaste el divorcio y te fuiste, no te confundiste, y con una expresión compleja, mi esposo respondió, está bien, sin embargo, mi esposo no pudo encontrar ningún material para una excusa, y en cambio, se enojó aún más. ¿Qué tiene eso que ver con no recibir la herencia de mi padre? Soy su sangre con un tono severo. John continuó hablando con mi exmarido. Has perdido tu derecho a heredar, eso no tiene ninguna relación con el paradero de The Inheritance, mi ex. ¿Qué quieres decir según lo que escuché de mi tío? Mi esposo había estado visitando con frecuencia la casa de sus padres mientras su padre estaba vivo pidiendo dinero cuando lo rechazaban, escupía palabras de culpar o a veces incluso recurrir a la violencia. Su padre, al darse cuenta de que se le estaba acabando el tiempo, procedió en voz alta con el procedimiento legal de desheredación para quitarle los derechos de herencia a mi esposo. Su voz era una mezcla de desesperación e impaciencia cada vez más fuerte. Espere un minuto, así que no recibo nada de dinero. Para señalar con severidad que tu padre quería que te convirtieras en una persona responsable, pensó que era mejor no darte dinero. Por esa razón no puedes entender sus sentimientos desesperadamente. Mi esposo continuó protestando, así que me pondré serio, solo dame la herencia. A pesar de mis persuasiones y la actitud egoísta de John, Michael no mostró signos de cambiar. No pude evitar sentirme disgustada y la amante de María, Michael, compartió los mismos sentimientos alimentados por la ira. Presidente, no necesito a un hombre pobre. Desesperadamente Michael suplicó a María, por favor no digas que nuestro bebé está a punto de nacer, ¿sabes? Sin embargo, ella suspiró profundamente y miró a Michael con ojos fríos. Habló con gravedad en sus palabras, daré a luz a este niño y criarlo yo solo. Todo lo que necesitas hacer es pagar la pensión alimenticia y la manutención infantil. Michael continuó con lágrimas corriendo por su rostro. No digas eso, por favor, perdóname. María, no te metas conmigo. Mi voz temblaba de ira y mi represión. Las emociones estallaron. Estaba furiosa por la irresponsabilidad y el comportamiento egoísta de mi esposo. Al ver a mi esposo aferrarse a mis pies y llorar, lo sacudí con la fuerza y salí de la escena con mi tío John. Más tarde escuché de Mary que mi exmarido había sido abandonado por María y se vio obligado a pagar $188,000 de pensión alimenticia y $450 de manutención de los hijos cada mes. Además, se enfrentaba a los enormes gastos que yo había reclamado en pensión alimenticia de $30,000 y la hipoteca de la casa que había compartido con María. Se vio acorralado, obligado a trabajar desde la mañana hasta la noche y la vida era extremadamente dura. Por otro lado, estoy disfrutando de mi vida libre. Publicado en las redes sociales, recibió una respuesta sorprendente, obteniendo el apoyo de muchas personas. Como resultado, recibí una oferta para publicar mi manga, abriendo puertas a nuevas posibilidades. Incluso estoy deseando pensar en un título para el manga. Disfrutando realmente mis días. Ya no puedo encontrar algo de valor en ti. Me llevaré a tu hijo, así que ustedes dos necesitan divorciarse. En medio de un restaurante elegante, mi suegra, vestida con una chaqueta brillante, era claramente una anomalía que chocaba con su entorno a pesar de la presencia de muchos otros clientes. Ella me confrontó en voz alta, indiscutiblemente fuera de lugar en esta celebración especial. Yo, Emily, tomé la mano de mi hijo, congelada por la sorpresa, y tomamos nuestra decisión decidida. Ha pasado un año desde que me casé con Jack Deere en una familia de cervecerías aquí. Nos casamos cuando tenía 27 años. Desde el comienzo de nuestro matrimonio he estado sintiendo la presión de la madre de Jake, la actual gerente de la cervecería Saki, para mostrar la cara de su hijo pronto. También tenía la intención de pensar en los niños cuando nacieran, así que seguí rechazando sus demandas. Sin embargo, esto generó frustración en ella y comenzó a acosarme de varias maneras. Una de las ventajas de trabajar en un banco es tener una garantía de que nos reprendemos, y usé este tiempo libre para trabajar en la tienda de Saki Brewery vendiendo nuestro sake casero.
Tenía confianza en mis habilidades de servicio al cliente y sentí que estaba haciendo buenas ventas. Sin embargo, su actitud fría y maliciosa seguía molestándome. Durante la reunión de la mañana me informaron que un cliente habitual que visita nuestra tienda una vez al mes tenía previsto venir. Mi suegra me asignó la tarea de cuidar de este cliente siempre prueba un tipo específico de sake antes de realizar una compra, así que haga los preparativos necesarios antes de que lleguen. Asegúrese de que todo esté perfecto y preste mucha atención. Preparé el sake para probar y esperé la llegada del cliente. Finalmente el tan esperado cliente llegó. Rápidamente tomé el sake preparado y fui a servir al cliente. Después de oler el sake, el cliente comentó que este no es el sake que suelo pedir. Sonrieron y colocaron el vaso nuevamente en la bandeja, confundidos porque estaba seguro de que había preparado el mi sake. Me tomó por sorpresa cuando mi suegra se acercó rápidamente. Disculpe ahora, ella agarró firmemente mi cabeza y me hizo inclinarme profundamente ante el cliente. Aunque mi mente todavía estaba en un estado de confusión, estaba claro que había cometido un error y me disculpé sinceramente con el cliente. El cliente respondió con una sonrisa amable: no te preocupes, estas cosas pasan. Sentí una sensación momentánea de alivio, pero mi suegra inmediatamente me agarró la cabeza de nuevo, obligándome a inclinarme una vez más y luego me regañó duramente. Mira, esta es mi nuera, ella tiene otros trabajos, pero una vez que se casó con un miembro de esta familia, desearía que aprendiera nuestras costumbres y trabajara duro, pero esta chica sí. Parece que ella no está muy interesada en este trabajo. Una vez que te casas con un miembro de esta familia, debes mantener nuestra tradición y costumbres correctamente. Si hubieras trabajado correctamente desde el principio, este error no habría ocurrido. Ella levantó la voz intencionalmente para atraer la atención de los otros clientes. En realidad no podía levantar la cara por la vergüenza, pero luego el cliente se rió a carcajadas otra vez y dijo que no, creo que eso es bueno. Muchas personas viven sus vidas sin encontrar nunca lo que quieren hacer. Si encuentran lo que quieren hacer, eso es una gran felicidad para ti. Haz todo lo que quieras hasta que estés satisfecho. Sin embargo, es bastante difícil manejar ambas cosas a la perfección, así que te sugiero que encuentres un equilibrio y hagas lo mejor que puedas con moderación. Nunca esperé recibir palabras de apoyo de tu parte. El cliente y yo nos sorprendimos con los ojos bien abiertos. Mi suegra parecía igualmente sorprendida, con los ojos muy abiertos y su rostro sonrojado por la confusión. Siguiendo la situación, el cliente disfrutó de la sesión de degustación programada. Encontró un whisky que le gustó. Lo compró y se fue. En mi corazón que esto la llevaría a reconocerme, aunque fuera un poco. La realidad fue que su acoso fuera de la tienda se intensificó a partir de ahí. Cuando mi hijo llegó a la edad de la escuela secundaria, mi enfermizo suegro falleció. Fue repentino. Pero después de su muerte me asignaron una gran responsabilidad y presión. Francamente, gestionar todas estas misiones mientras continuaba trabajando era un desafío increíblemente difícil. Si dejaste tu trabajo y te dedicas a la casa, deberías poder manejar estas tareas fácilmente. El problema es tu terquedad. Mi suegra continuó negándome, pero sus palabras no hicieron nada para aliviar mi carga. Nuestra familia tiene un negocio, así que nosotros siempre debemos mantener la casa en orden para que nunca estemos avergonzados, sin importar quién visite. Mi suegra me dijo que, sin embargo, sus palabras solo agregaron presión sobre mí, haciendo que mis esfuerzos diarios fueran aún más extenuantes y desafiantes. Intenté una explicación detallada, compartiendo el hecho de que antes de casarnos los trabajadores de la cervecería Sake y los estudiantes que trabajaban a tiempo parcial en la cervecería eran responsables de las tareas de limpieza. Ahora me encargo de todo el trabajo administrativo en casa, lo que podría hacer que parezca que los trabajadores de la cervecería son libres de hacer lo que quieran. Pero en realidad no lo son. Se ven obligados a limpiar la oficina y lavar el auto de mi suegra, tareas que no están relacionadas con su trabajo principal. Esto parece deberse a la personalidad de mi suegra, que encuentra satisfacción en hacer que otros hagan cosas por ella, lo que hace que todos los empleados de la empresa no la agraden. En cuanto a mi esposo Jake, él nunca interviene en asuntos relacionados con su madre, sino que es obediente a ella y no importa cuánto lo consulte, nunca la critica. Aproximadamente medio año después de que nos separamos, me casé.
Dejé de hablar sobre el acoso de mi suegra y comencé a hablar cada día de un año después del matrimonio. Me di cuenta de que estaba embarazada. Fue en el momento en que me sentía extremadamente estresada y me tomó 4 meses. Noté mi propio embarazo en medio de mi cambio repentino en mis emociones. Decidí hacerme un chequeo médico de inmediato. Los resultados mostraron que el bebé estaba creciendo sorprendentemente bien. Ya en el periodo estable de mi embarazo inmediatamente les informé la feliz noticia a Jaque y a su madre. Mi suegra Jaque estaba tan contenta que lloró y me felicitó por mi embarazo. Sin embargo, la reacción de mi suegra fue bastante compleja, así que... Usted finalmente quedé embarazada. He estado esperando durante un año. Me has hecho esperar tanto, así que será mejor que no dé salud nada más que un niño. Si es una niña no te dejaré ir fácilmente. Ella me miró con ira en ella, ojos golpeando la mesa con fuerza con sus largas uñas. En ese momento era demasiado pronto para saber el sexo del bebé e incluso si fuera una niña ella sería mi preciosa niña. Entonces respondí con una sonrisa diciendo que haré lo mejor que pueda. Pero en mi corazón le saqué la lengua. Incluso después de anunciar mi embarazo, la actitud de mi suegra no cambió. Más bien dijo que no puedes ser una madre adecuada a menos que puedas hacer al menos esto, y siguió asignándome nuevas tareas. Tras otro mis días tratando de hacer frente a las tareas del hogar, el trabajo y los cambios en mi condición física debido al embarazo se volvieron increíblemente duros, lo que me llevó a perder repentinamente el conocimiento en el trabajo. Un día me llevaron al hospital de confianza donde había estado recibiendo chequeos regularmente. Cuando desperté allí, la enfermera me explicó cuidadosamente la situación. Al escuchar sus palabras, la tensión y la ansiedad recorrieron mi cuerpo nuevamente y yo involuntariamente me tensé. El médico de atención primaria, al notar mi cambio, pareció intuir algo y se preparó como preparándose para la batalla. En el momento en que mi suegra Lab entró en la habitación del hospital: Emily, deja de estar holgazaneando y date prisa y vete a casa. Es realmente vergonzoso hacer tanto escándalo solo porque estás embarazada. Mi suegra se acercó a mí enojando su voz y extendió su mano hacia mí. Sin embargo, ante eso, en el momento en que el médico de atención primaria reaccionó rápidamente, agarró a mi suegra con firmeza y la detuvo. Debes permanecer completamente en reposo por ahora. El embarazo es una situación que pone en peligro tu vida. Si has tenido hijos, debes comprender la gravedad de esto. Con fuerte poder persuasivo dirigiéndose a mi suegra. Al escuchar sus palabras, mi suegra de repente se quedó en silencio y murmuró. Al ver este cambio, el doctor soltó la mano de mi suegra y sacó de su bolsillo blanco una foto cuidadosamente conservada. Bolsillo del abrigo. Esta es una imagen de ultrasonido del bebé creciendo rápidamente en el útero. Como se puede ver claramente, parece que el bebé es un niño. Mi suegra, como si estuviera energizada por esta noticia, saltó de alegría, explotando: doctor, por favor tenga buen cuidado de nuestro precioso nieto. Ella repitió esto una y otra vez. Me sorprendió un poco su cambio repentino, pero por otro lado, si esto la hizo contenta, también fue una situación conveniente para mí. El médico habló con voz tranquila y luego: Emily, hasta que usted recupérese por completo y sus síntomas se estabilicen, descansará tranquilamente. Lo trasladaremos a un hospital cerca de la casa de sus padres. Su suegro sonrió cálidamente diciendo: por favor, cuide bien a nuestro nieto. Ella estuvo de acuerdo de todo corazón. Sin perder la sonrisa, repitió: soy realmente interesante. Usted con nuestro nieto. Parecía que el bebé era todo en lo que podía pensar y yo era una idea de último momento. Sin embargo, el parto y la vida posterior en casa de mis padres resultaron ser más cómodas y tranquilas de lo esperado. Mi hijo Roger nació sano y salvo y 3 meses después decidimos regresar a la casa de mis padres, pero la vida allí resultó ser más dura de lo que yo podría haber tenido. Me imaginé que estaba de baja por paternidad y planeaba volver a trabajar después de un año, pero increíblemente mi suegra había seguido adelante y había comenzado el proceso de mi renuncia sin mi consentimiento. Este evento de conversación por sí solo fue más que suficiente para romperme, pero además que mi suegra me impuso el trabajo de la cervecería de Sake y trató de llevarme a mi hijo Roger, insistiendo en que ella lo cuidaría todos los días. Estábamos en constante declive. Mi esposo Jaque, que trabajaba en ventas, siempre estaba fuera, casi nunca regresaba a casa, dejándome sola para administrar el trabajo de mi empresa después de soportar 5 años agotadores de este estilo de vida. Sin casi tiempo para recuperar el aliento,
Finalmente llegó el día en que mi hijo Roger quinto cumpleaños reservé una mesa en un restaurante que él había querido visitar durante mucho tiempo y Roger y yo llegamos un poco antes. Se suponía que Jake vendría directamente de una visita de ventas, sin embargo, cuando nos sentamos en nuestra mesa, ¿quién debería aparecer sino mi madre? Mi suegra vestida con una llamativa chaqueta roja a pesar de que su apariencia extravagante me tomó por sorpresa. Me di cuenta de que tenía algo que quería decir y tenía un mal presentimiento sobre lo que estaba por venir. Sé que has sido egoísta robándome el tiempo con mi nieto, pero ya tuve suficiente, aquí está el papel de divorcio con la firma de Jake, así que ya no te necesito. Voy a criar a Roger, así que es el final del camino para ti. Ella arrojó los papeles de divorcio frente a él. Su voz fuerte y fuerte. He soportado 5 años de vida contigo cuidando a mi nieto y estoy satisfecho ahora que sabes que Jake está comprometido para casarse con la única hija del hotel de lujo, así que tu existencia es solo un obstáculo. Por favor. Recientemente me había dado cuenta de que Jake casi nunca regresaba a la oficina durante el día y en ese momento entendí un poco que tenía algo que ver con ella. Entendí me voy pero me llevo a Roger gracias por todo hasta ahora diciendo que... Rápidamente puse los papeles del divorcio en mi bolso, tomé suavemente la mano de Roger que estaba en un estado de sorpresa y confusión y salimos del restaurante prediciendo que mi suegra podría tomar alguna medida. Si íbamos directo a casa. Elegimos una ruta de escape diferente. La ruta de escape que elegimos fue el departamento donde mi hermana vivía sola. Pasó el tiempo y mientras estábamos fuera como era de esperarse mi suegra se presentó en su casa. Ella hizo un alboroto gritando: «Devuélveme a mi nieto» y finalmente la policía se la llevó. Aprovechamos para proceder con los trámites necesarios. Decidimos el divorcio y presenté una demanda por daños y perjuicios contra Jake y la hija del hotel de lujo, aunque había muchas cosas de las que no me había dado cuenta gracias a que mi suegra habló sobre la relación entre Jake y la hija del hotel de lujo. Rápidamente reunimos pruebas ya que fue adulterio durante nuestro matrimonio. Pudimos recibir una cantidad considerable de daños y perjuicios, incluida la manutención de los hijos de Roger. Para mí, esto fue más de lo que podría haber deseado. Fue un resultado perfecto. Un pensamiento sarcástico cruzó por mi mente sobre si debería agradecerle a mi suegra una fundación estable para apoyar nuestras vidas lo antes posible. Entonces un día, durante mi reunión habitual con el gerente de la sucursal, escuché información sorprendente. La cervecería Saki donde solía trabajar se encuentra ahora en una situación financiera extremadamente difícil y al borde de la bancarrota. Además, la situación es casi la misma para el hotel de lujo en el que mi suegra tenía grandes esperanzas. Había recibido daños de ellos y había establecido bloqueo de llamadas para evitar el contacto directo con ellos. En el futuro, sin embargo, parecía que habían intentado comunicarse conmigo varias veces a través de mis padres. Nos equivocamos. Por favor, queremos hablar con Emily una vez más. Escuchamos que ahora estás trabajando en un banco. ¿Podrías, por favor? Le pedí que prestara dinero a nuestra empresa. Mi madre me transmitió estas palabras y no pude evitar resoplar después de que intentaron quitarme todo. «¿Qué petición tan descarada? No te preocupes, déjalos en paz», le dije a mi madre. Y sin dudarlo configuré mi teléfono para bloquear los datos de contacto de mi suegra y de Jake. Al observar la situación, tanto la cervecería Saki como el hotel de lujo terminaron con una deuda abrumadora y finalmente fueron llevados a la quiebra. Inicialmente optimistas sobre obtener ganancias a través de una alianza comercial, al final ambas partes terminaron culpándose mutuamente, lo que llevó al distanciamiento. Jake y su madre ahora viven en un apartamento modesto. Su madre en particular tiene varios trabajos, pasa sus días y viene al banco donde yo trabajo para pagar sus préstamos a medida que se acerca el final del mes. Parece mucho más demacrada que antes y parece estar dañando su salud. Sin embargo, nunca viene a mi mostrador cuando estoy de servicio y nunca mira en mi dirección si tiene algún sentido de culpa o si ella me culpa por todo, no puedo estar seguro. Sin embargo, al ver tu condición empeorar día a día en algún lugar de mi corazón, siento una sensación de satisfacción actualmente. Estoy viviendo Happy Days con Roger. Todos los días estoy increíblemente ocupado con el trabajo y la paternidad, pero en comparación para los tiempos difíciles de mis suegros, mi vida actual se siente como el cielo.
Hubo un momento en el que me sentí culpable por quitarle al padre de Roger, pero ahora, al ver a Jake convertirse en nada más que una persona dependiente de su madre, realmente lo pienso desde el fondo de mi corazón. Debería haberlo dejado antes.